Voy a proceder a explicar el tema de Immanuel Kant, ¿no? El tema 8. Bien, y tengo aquí un guión en el que voy a empezar a seguir ordenadamente. Y empiezo con Kant ante el racionalismo y empirismo. Ambos se equivocaban, pues creían que el conocimiento es un proceso donde el sujeto capta un objeto, sin que su intervención lo alterase a este objeto. Los conocimientos necesitan de elementos materiales, de la experiencia y formales del sujeto, que los posee de forma innata. Al conocer, el sujeto organiza lo que conoce para convertirlo en objeto de conocimiento accesible a su capacidad cognoscitiva. Lo conocido no es la realidad, sino el fruto de emplear los elementos a priori que tiene el sujeto, para organizar así lo que capta de ese objeto. Bien, y esto lo definimos como el idealismo trascendental. Para ello definimos idealismo, que es donde el conocimiento recae sobre las ideas, y conocemos las ideas a través de ellas. Esas ideas no tienen existencia real ni determinan la realidad, sino que solo son nuestro modo de conocerlas, ¿no? Solo determinan la realidad, ni determinan la realidad, sino que solo nuestro modo de conocerla. Y por otro lado tenemos trascendental, que el conocimiento debe formarse desde varios elementos formales a priori, dados por el sujeto y que permitan ordenar la información de los sentidos. Bien, a todo esto procedo a explicar la crítica de la razón pura, ¿no? Esta resuelve los límites del conocimiento racional, ¿no? Un problema nace de comparar el avance de las ciencias experimentales en 2 siglos con el estancamiento de la metafísica. Bien, por lo tanto, el conocimiento racional de las 3 sustancias cartesianas, Dios, yo y mundo, se apagaba en debates sin solución. Por lo tanto, los científicos sí llegaban a acuerdos sobre disciplinas que le permitían avanzar. Vale, de esta manera, al carecer de resultados, la metafísica se desecha su estudio, aunque no del todo, ya que sus temas son muy importantes y solo queda aclarar si se puede alcanzar un conocimiento riguroso sobre ellos. Bien, ahora procedemos a explicar lo que son los juicios, ¿no? Ya que Kant realiza una clasificación de ellos, ¿no? La ciencia está compuesta por juicios, y estos juicios son enunciados escritos por alguien que se compromete con su verdad. Bien, y la clasificación de estos debe atender a 2 criterios, como es la relación entre sujeto y predicado, bien, que estos los distingue entre juicios analíticos, donde la información del predicado está en el sujeto, estos son universales, y por otro lado tenemos los juicios sintéticos, que estos son creados por la unión del sujeto y del predicado, que a priori no están unidos. Sí amplían el conocimiento de la realidad, pero su verdad no es necesaria. Bien. Bien, y por otro lado tenemos otro criterio, que es la relación del juicio con la experiencia o modo de distinguir la verdad del juicio. Bien, tenemos aquí los juicios a priori y los juicios a posteriori. Bien, de esta manera, la batería, de acuerdo. De esta manera establecemos los juicios que son a priori y los juicios que son a posteriori. Bien, los juicios a priori, su verdad puede hallarse sin pruebas experimentales, que son universales y necesarios. Y por otro lado tenemos los juicios a posteriori, donde su verdad depende de estas pruebas. Bien. Y por último, en torno a los juicios, debemos decir que los juicios sintéticos a priori, aquí se establece que todo juicio analítico es juicio a priori y todo sintético es a posteriori. Kant añade un elemento que lo diferencia de Hume, que es que existen juicios sintéticos a posteriori. Estos amplían el conocimiento y no requieren pruebas experimentales para probar su verdad. Bien es fácil encontrarlo en matemáticas y física, pero nunca en la metafísica. Bien, estos han hecho que estas 2 disciplinas ofrezcan un conocimiento riguroso. Bien, en cuanto al conocimiento científico de la realidad,
conocer implica dos procesos, que es la captación de información y elaborar un pensamiento a partir de los datos que se han obtenido. Bien, y aquí cabe reseñar las dos facultades humanas cognitivas, que son la sensibilidad y el entendimiento. Bien, para ello vamos a proceder en el que la sensibilidad es pasiva y el entendimiento es activo. La estética trascendental, ahora a continuación vamos a proceder a explicar lo que viene siendo la estética trascendental, la lógica trascendental y la dialéctica trascendental, para finalizar con el giro copernicano. La estética trascendental se basa en el estudio de la sensibilidad, que esto explica la afección del sujeto, ¿no?, que ha sido provocado por un objeto. Y al captar la sensación, esta se transforma en un conocimiento inmediato o intuición. Bien, lo captado en ella es un fenómeno. Y este fenómeno es algo que surge, ¿no?, que llega un momento en el que aparece. Y todo fenómeno hay que decir que está compuesto por materia y forma. La materia es el contenido y la forma es el modo de captar esta materia del sujeto. Bien, la forma cabe señalar que procede del sujeto, por lo tanto la conocemos a priori y es innata. La forma consta de espacio y tiempo. Y podemos decir que no realidades externas, ¿sabes? Es decir, que son formas de la sensibilidad y no de las realidades externas. Bien, y se captan cosas en el espacio y el tiempo porque es el modo en el que las organizamos. Y estas son a priori innatas. Bien, por último, cabe señalar también, destacar que al carecer de materia son intuiciones puras y destacan en ellas la geometría y la aritmética, que son los pilares fundamentales de las matemáticas. Bien, para continuar con la lógica trascendental, Kant expone el doble trabajo que para él realiza el entendimiento, que son construir juicios analíticamente y unirlos, formando razonamiento, dialéctica. Antes era como bien he dicho anteriormente, la analítica y unirlos formando razonamientos se basa en la dialéctica. Bien, el entendimiento es la facultad, de los juicios, pero para unirlos necesitamos estos conceptos. Bien, de esta manera, el entendimiento cuenta con dos tipos de conceptos, que son los empíricos y los puros o las categorías. Bien, los puros son innatos, por lo tanto son a priori, y los empíricos son a posteriori. Bien, a continuación cabe señalar de la dialéctica trascendental que parte del entendimiento que estudia muestra capacidad de unir juicios para crear razonamientos. Bien, se razonan mediante silogismos y los tipos de razonamiento están formados por tres juicios. Los dos primeros son las premisas y el tercero la conclusión. Y aquí encontramos diversos silogismos. Tenemos los silogismos categóricos, así como los hipotéticos y los divulgativos. Bien, para añadir un poco, los categóricos llevan a tratar de unificar todos los fenómenos psíquicos de ideas y, por último, los hipotéticos llevan hacia una idea del mundo con la totalidad de los fenómenos físicos. Bien, y por último, cabe añadir el giro copernicano, que el objeto del conocimiento es fenómeno, es un compuesto de materia. Bien, y esta materia, la sensación, es la sensación y la forma está impuesta por el sujeto mediante las intuiciones y conceptos puros. Bien, puesto que este fenómeno es distinto del objeto mismo, nos preguntamos cómo el objeto en sí, la realidad misma sin la forma impuesta por el sujeto. Esto es el noúmeno, que es lo inconocible, y el conocimiento físico y lo matemático es científico, universal y necesario, pero se refiere a los fenómenos.